Pues muy buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy, 6 de julio del 2022, como de costumbre, el primer miércoles de cada mes, tenemos la conversación para sexólogos por parte del Colegio Mexicano de Postgraduados en Sexología AC. En esta ocasión, pues ya saben ustedes, tenemos a una invitada que varias personas han comentado que el tema les parece sensacional, aparte de que consideran, y me uno a ello, a Marcela como una gran maestra, como una persona que tiene pues muchísimas cuestiones en el ámbito de la sexualidad, no ahorita, sino desde hace muchos años. Entonces, algunas cuestiones que les quiero comentar, como ya dijo María Elena, que por favor tengan su micrófono apagado para que no tengamos interferencias, pero eso sí, que de una vez vayan apuntando sus preguntas, sus comentarios en el chat para que los pueda, al final de su participación, Marcela los pueda responder o los pueda comentar. Entonces, como ustedes vieron en el cartel que les proporcionamos, está con nosotros Marcela Martínez Robaro desde Aguascalientes, gracias a las bondades del ciberespacio. Ella es licenciada en Derecho con especialidad en docencia por la UNAM, especialidad en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro en España. Es catedrática en la Facultad de Derecho de la UNAM y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es fundadora y presidenta del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario AC, SECADEC, así como fundadora del Instituto Superior de Educación Sexual AC, ICES, presidenta de FEMES en 2 ocasiones y autora de diversas publicaciones en publicaciones de la sexualidad, pero también, hay que insistir, está muy comprometida con los derechos sexuales y reproductivos desde hace casi 50 años. Es asociada honoraria de este Colegio Mexicano de Postgraduados en Sexología, AC, y hoy nos va a provocar, yo creo, nos va a ilustrar y nos va a provocar con su tema que se llama Vientres alquilados, explotación o derecho. Como ustedes saben, la participación de Marcela la vamos a grabar para que después la puedan ver ustedes en YouTube, pero cuando ella termine su participación, terminaremos de grabar. Sin embargo, no termina la sesión, sino que se abre la intercomunicación con ustedes. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros y tienes nuestra atención. Al contrario, Paco, muchísimas gracias al colegio y muchísimas gracias a ti por la invitación. Estas invitaciones de estar con pares lo comprometen a uno, le comprometen a uno mucho, porque está uno con las expertas y los expertos, pero también le obligan a uno a esforzarse, a estudiar y a dar la cara, aunque nos lancen jitomatazos. Yo quisiera agregar esto, me presentas como catedrática de la UNAM, lo fui. Más de 30 años di clase en la Facultad de Derecho de la UNAM y después di clase aquí en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pero ya no lo soy, fue tiempo pasado. Paco, ¿cuánto tiempo tenemos? Como dijo el gay. Como dijo. ¿Ay tú? Ay tú. Sí. Pues entonces, Estamos a tu entera disposición. ¿Sí? Fíjate que diría entonces que voy a terminar rapidito porque yo sola me eché la soga al cuello. Cuando me hizo favor de invitarme Paco y me preguntó de qué quieres hablar, se me hizo fácil decir, le planteé otras cosas, pero se me hizo fácil decir, pues maternidad subrogada, ¿no? Es un tema nuevo.
Pero a la hora que sí, yo había leído, yo sé lo que es la maternidad subrogada, pero ya yo tenía que, como digo, vengo con expertas y con expertos, no es cualquier gente. A la hora que me pongo ya a estudiar un poquito más a fondo, me encuentro con un tema que creo que les voy a dejar. Mi objetivo sería transmitirles mis angustias, mis dudas, mis preocupaciones y ninguna posibilidad de solución, porque me encuentro con un tema muy, muy complicado, en verdad complicado. Traté de hacer un guioncito, empezando por el nombre, ¿no? Me encuentro con el nombre, tiene montones de nombres. Encontré unos cuantos. Renta de útero, alquiler de útero, vientre alquilado, gestación por contrato, gestación subrogada, maternidad subrogada y más. Tiene un montón de nombres. Por empezar, no terminamos de darle un nombre. ¿Cómo le vamos a llamar a esta pues más que hecho, en verdad es toda una problemática, en verdad es toda una problemática. Dije yo, bueno, empezando por claro que es un problema jurídico y legal, porque realmente, ahorita lo verán ustedes, no está legislado esto todavía como debe de ser. Ha empezado a legislarse, pero hay muchas lagunas, hay muchos vacíos, hay muchas interrogantes, como decía antes. Dije yo, esto es un problema de bioética. Y me fui a ver qué era la bioética. Y me encuentro con una definición del doctor Jorge Linares Salgado, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Supongo que habrá muchas definiciones de bioética, pero esta me gustó. Este doctor Jorge Linares Salgado dice, podemos decir que es una forma de ética aplicada que nos obliga a pensar cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades cuando intervenimos y afectamos la vida de otros seres vivos. Esta parte final, cuando intervenimos y afectamos la vida de otros seres vivos. Y vaya que si con la maternidad subrogada se afectan vidas. Hay 2 estados que han legislado sobre maternidad subrogada. El primero fue Tabasco, allá por los años 90, 97, que luego tiene que modificarlo en 2016 porque se presenta una controversia constitucional y tiene que modificarse algunas cosas. Después, más adelante, ya en estos años 2000, creo que es, se legisla sobre maternidad subrogada en el estado, en el 2013, de Sinaloa. En cambio, tengo el dato de 3 estados que prohíben la maternidad subrogada. Sin embargo, encontré nada más expresamente el Código de Querétaro. Estos 3 estados que expresamente, al parecer, prohíben la maternidad subrogada son Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí. Anduve buscando yo en las legislaciones civiles y no encontré nada expreso en Coahuila y San Luis. No quiero decir que no esté, a lo mejor yo no supe buscar o entre todo no lo encontré. Pero en la parte de adopción sí encontré el Código de Querétaro en el artículo 400, dice, ya, cuando habla de adopción, dice las parejas adoptantes de embriones no podrán procurar la maternidad asistida o subrogada ni contratar el vientre de una tercera mujer para la gestación del embrión. Es decir, Querétaro expresamente prohíbe la maternidad subrogada. Ahora, ¿qué es esto? Esto tiene que ver con todas estas nuevas, digo, porque 30, 40, 50 años, Paco y los médicos sabrán más que yo cuándo empiezan todas estas técnicas de reproducción asistida y empieza a darse entonces la maternidad subrogada. ¿Qué es la maternidad subrogada? Bueno, el Código de Tabasco la define como la creación de un nuevo ser humano logrado mediante técnicas científicamente acreditadas y autorizadas por la legislación en materia de salud. Y hay varias formas de hacer esto. Es decir, puede ser una mujer que totalmente lo que se llama presta su vientre a título gratuito o a título con ánimo de lucro, presta su vientre, no más, da su vientre.
Entonces se consigue el óvulo de otra mujer y se consigue esperma de otro hombre, se hace la inseminación in vitro y se implanta ya el óvulo fecundado en su vientre para que cuando nazca la criatura, le sea dada a una o a dos o a más personas. La ley no dice cuántas. Fueron una de las, a ver más adelante, que estas fueron una de las cuestiones por las cuales fue cuestionado tanto el Código Civil de Tabasco como el de Sinaloa, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este alquiler o préstamo de útero puede ser a título oneroso o puede ser a título gratuito. Pero el compromiso es que cuando nazca este nuevo ser, les será dado a otra o a otras personas. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen? En verdad está complejo desde quiénes intervienen. Y también tienen diferentes nombres. Interviene una madre gestante, que es la que va a prestar o alquilar su útero. Interviene una madre o un padre contratante. Contratante le llama el Código de Tabasco, el de Sinaloa le llama madre subrogada gestante y madre o padre, madre subrogada gestante a la que va a prestar su útero, y madre y o padres subrogados o subrogatorios a los que se les va a entregar la criatura. Interviene esto como personas particulares, es decir, aquí pensemos que va a ser una inseminación in vitro. Entonces tenemos la madre que presta su útero, la mujer que dona el óvulo, el hombre que dona el esperma, vamos 3. Y pueden ser 1, 2, 3 o 4 o 5, 6, porque la ley no pone límites, que se van a ser responsables y van a ser los padres y madres, o solo padres o solo madres de esta criatura. Estamos hablando de un montón de gente particulares. Pero aparte, conforme a la ley civil de estas que estamos comentando, de Tabasco y de Sinaloa, son las únicas que tratan de legislar esta materia, va a haber un notario, forzosamente, va a haber un médico tratante, va a haber instituciones y clínicas de reproducción humana asistida y personal médico especializado en el tema, va a haber autoridades de salud, va a haber autoridades del registro civil y va a haber un juez civil. Sí, son muchos los personajes que intervienen en todo este tema. ¿Qué se requiere? Más o menos los códigos civiles que lo han legislado, que es Tabasco y Sinaloa, más o menos son iguales. Tienen ligeras diferencias, pero casi son iguales. ¿Cuáles son los requisitos de la madre, de la madre contratante es decir, cuáles son los requisitos de la madre subrogada, la que va a prestar su útero? Bueno, tiene que someterse forzosamente a técnicas científicamente acreditadas y autorizadas por la legislación de la materia, y tiene que aceptar que se lleve a cabo estas técnicas, tienen que ser con la intervención de personal de salud. Estamos hablando de toda una tecnología muy complicada. No es yo llego con el médico y llegan los que van a ser papás y órale. No, 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 no. Número 1, médicamente hablando, estamos hablando, y aquí quizá pudieran apoyarme o abundar más en esto o corregirme si me equivoco, médicos y médicas que estén en la reunión. Se trata de un procedimiento complejo, porque insertar un óvulo y un espermatozoide en el vientre de una mujer, o ya un óvulo fecundado en el vientre, no lo hace cualquiera, ¿eh? No te cito a las 5 de la tarde y te vienes para que te haga la implantación de... No, estamos hablando de procedimientos no solamente complicados, sino caros. No cualquiera los puede pagar, no cualquier médico lo puede hacer. Se necesita personal especializado. Ahora bien, ¿qué otros requisitos tiene la mujer que es gestante? Bueno, nos hablan ambos códigos de mujeres entre 25 y 35 años. La mujer gestante o
mujer o, ¿cómo le llaman ahora? Que le dio el término el ministro de la o persona gestante, porque no solamente son mujeres, y ahorita vamos a ver por qué. No podemos hablar también de personas transexuales. Entonces hablamos de mujeres o personas gestantes. Deben de tener entre 25 y 35 años, porque bueno, ustedes lo saben, están en plena edad reproductiva. Tienen que manifestar su consentimiento y conocimiento de lo que se va a hacer, es decir, no nada más sí acepto, no. Tengo que saber qué es lo que va a hacer, tiene que explicárseme y tengo que decir, ya me lo explicaron, ya lo entendí, no tengo dudas, acepto, ¿sí? Debe ser un consentimiento expreso, así como la voluntad para ser una persona gestante. No puede haber estado embarazada durante los 365 días previos a la implantación, si fuera mórula o para hacer la inseminación. Es decir, tiene que no haber estado embarazada el año anterior en el que se le va a hacer la inseminación. Además, debe acreditar que no ha participado en más de 2 ocasiones en dicho procedimiento. Dicho de otra manera, si tiene menos de 25 y más de 35, no puede ser persona gestante. Si ya tuvo en 2 ocasiones consecutivas, se prestó a este tipo de procedimiento, tiene prohibido prestarse para un tercer procedimiento. El contrato de gestación, porque tiene que haber un contrato escrito, tiene que quedar escrito. Es decir, estamos hablando de un acto muy formal, porque además de que debe de tener el reconocimiento público. No es nada más yo acepto y testigos, no, tiene que quedar por escrito un contrato. En este contrato de gestación lo debe de firmar la madre. En principio nos dice la ley, la madre y el padre contratantes con la gestante y si fuera el caso su cónyuge concubino. Esto no puede ser ya. Fueron de las situaciones que se presentaron primero con el Código de Tabasco y después con el de Sinaloa, en donde se decía que la mujer gestante, si estaba unida en matrimonio o en concubinato, debía de tener el permiso de su marido o de su concubino, ¿sí? Así decía tanto la ley de Tabasco primero y luego Sinaloa. Resulta que esto lo echó abajo la Corte. ¿Por qué? Porque dijo, la mujer tiene derecho, la persona gestante tiene derecho a disponer de su cuerpo y no tiene por qué pedirle permiso a nadie. Esto yo lo cuestionaría después. Si les parece, lo cuestionaría después, pero en principio no requiere la persona gestante permiso ni autorización de nadie. Es un derecho en el ejercicio del libre desarrollo de su personalidad, en ejercicio de su autonomía. Ella basta que diga sí y cumpla con todos los requisitos para que no se requiera la autorización ni el permiso de nadie más. Este contrato que debe de suscribir debe de ser firmado ante notario público, quien estará obligado a exigir de los contratantes la presentación del dictamen médico que demuestre el cumplimiento de los requisitos y condiciones. Es decir, este contrato debe de llevarse ante un notario y el notario va a tener la obligación de revisar y ver todos estos requisitos que pide la ley, la edad de la persona gestante, que demuestre con un certificado médico que no ha sido embarazada, no ha estado embarazada el año anterior, que haya concluido su embarazo un año anterior a la fecha en la que va a firmar el contrato, que esto va a ser en una clínica. También hay que hacer un trámite en la clínica y con los médicos tratantes, ¿sí? Que se comprometan a llevar a cabo, que preserven la confidencialidad. Y después, en el Código de Sinaloa, después de que se firme este contrato ante notario, el notario debe de llevarlo ante un juez de lo civil, ¿sí? En el que en una jurisdicción voluntaria el juez diga que se presentó el contrato, que lo confirmaron, lo avalaron las personas contratantes y después esto se llevará al registro civil para que se asiente, para que quede asentado posteriormente cuando la criatura que quede asentado en el registro civil. Vamos, todo esto
vamos, la ley lo especifica más ampliamente, pero sí quiero hacer énfasis en que no es enchílame esta y engórdame la otra. Estamos hablando de algo bien complejo. Esta es una obligación de los notarios. Los notarios públicos que participen en la celebración de estos contratos deberán informar en un plazo de 24 horas a la Secretaría de Salud y al Registro Civil del Estado mediante copia certificada del instrumento celebrado. Es decir, el notario lo lleva ante, fíjense que está hablando aquí en el caso de Tabasco, y creo que también es igual en el de Sinaloa, está llevándolo a la Secretaría de Salud. No sé en qué dependencia, no lo dice la ley, supongo que habrá una dependencia adecuada en las secretarías o institutos de salud de cada estado de la República, en donde le diga, pues esto va a este departamento o esta coordinación o a esta dirección, y ahí deberá, y ahí me imagino que llevarán algún registro a la Secretaría de Salud y previamente al registro civil, a reserva de que después se lleve cuando el niño haya nacido o la niña haya nacido. Las instituciones médicas que brindan esta atención obstétrica como resultado de la reproducción asistida deberán informar. Las instituciones médicas en donde se lleve a cabo la subrogación también deben informar a la Secretaría de Salud del Estado, ¿sí? Durante las primeras 24 horas en las que se lleve a cabo el proceso de gestación y luego el nacimiento, posteriormente el nacimiento. Es decir, hay dos momentos. Uno es durante todo el procedimiento de inseminación. Ese es un momento y de tener conocimiento las partes que intervienen directo y las autoridades que señala la ley. Y luego un segundo momento cuando nazca la criatura. ¿Sí? En el caso les decía a ustedes, por ejemplo, el Código Civil de Sinaloa, ¿qué pasó? Bueno, en 1996 el estado de Tabasco legisló, ¿por qué? Porque ya empezaban a darse en México, ya se habían dado, y no había nada que las rigiera, no había nada que las normara. El primer estado que legisla sobre maternidad subrogada es Tabasco. Y entonces, ¿qué pasa en Tabasco? Que no se hicieron una, ni dos, ni tres, sino que realmente empezó a ser algo muy atractivo, no solamente para gente de México, sino empezó a llegar gente de fuera. ¿Y por qué era atractivo? Por el costo, ¿no? Todo el proceso de inseminación es bastante caro y aparte si había que darle dinero, en este caso eran mujeres, a las madres gestantes, pues no es igual darle a una madre gestante 20, 50, 100, 200 que 1,000,000 de pesos. Y en ese momento en Tabasco era muy barato lo que se les entregaba a estas mujeres gestantes. Y esto empezó a crecer, entonces empezó a tener mucha visibilidad y entonces se hace necesario legislar para frenar los abusos que se estaban dando, sobre todo con mujeres de escasos recursos, a las que se les daba cualquier cosa y las mujeres aceptaban. Entonces había que proteger estos abusos y el primero que legisla es el Código de Tabasco. Y bien o mal lo hacen, lo cual, bueno, finalmente hay una legislación y hay algo que está poniendo límites para evitar estos abusos. Pero es un tema difícil. Cuando el legislador legisla, sea el legislador estatal, los congresos estatales, o sea el legislador federal, los diputados no son expertos, ¿eh? Los diputados no saben, a veces son personas preparadas, a veces son personas cultas, o se ponen a estudiar en el tema. Para ser diputado no se requiere tener un título, ni se requiere siquiera saber leer y escribir. Entonces, cualquiera puede ser legislador, lo cual no es malo, ¿no? Lo malo es que hay una cantidad en los congresos para entregar a los asesores. Los diputados tienen sus asesores precisamente para estas cosas, para que les enseñen técnica legislativa y para que en un momento dado puedan contratar a personas expertas en el tema. Yo no creo que en el estado de Tabasco, aun cuando no lo sé, quiénes eran los diputados y diputadas que estuvieran en 1996, pero aunque hubiera habido por ahí uno que otro médico o médica, pues a lo mejor la mayoría no eran expertos en esto. Y a lo mejor no se asesoraron del todo bien, porque además es un tema muy específico, que no vas a encontrar personas expertas en esto a la vuelta de la esquina, no es fácil. Entonces,
legislaron según lo que les asesoraron y en general estuvo bien, pero obviamente que cuando se da esto en Tabasco, que empieza a haber ciertos niveles de explotación con mujeres, sobre todo mujeres de clase pobre, pues obviamente que entonces ya se obliga a la legislación y entonces hay varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas es que en principio decía que uno de los requisitos para poder ser padre o madre contratante era ser mexicano, ¿sí? Y además se hablaba de que tenía que estarse o casado, estar bajo contrato matrimonial civil o bajo una relación de concubinato. Fueron de las primeras cuestiones que se objetaron y se dijeron, esto es discriminatorio, absolutamente discriminatorio, porque aquí están involucrados muchos derechos, es decir, todo lo que es la tecnología médica es complicada, pero aparte, todo lo jurídico es complicado, porque aquí estamos hablando del derecho a la procreación, del derecho a la familia, del derecho a la planificación familiar, del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de muchos derechos involucrados. Entonces, si tú pones que tiene que ser, estás diciendo tácitamente que son personas heterosexuales porque tiene que ser un hombre y una mujer y casados o en una relación de concubinato, estás discriminando a personas no heterosexuales, estás discriminando a personas que no están casadas y que no están ligadas por concubinato. Entonces es la primera objeción de la Corte y va para abajo, ¿sí? Toda persona que cumpla, por ejemplo, en el caso de los requisitos, que sí se justifica, se entiende, que sea una mujer o persona gestante entre los 25 y los 35, no me importa su orientación sexual, no me importa su nacionalidad, no me importa su etnia, eso no cuenta, cuenta la edad, primero la edad, ¿sí? Entonces echa abajo la Suprema Corte de Justicia lo que dicen los códigos de primero de Tabasco y posteriormente de Sinaloa, de que se requiere ser hombre, mujer, casado, en concubinato, y heterosexual. No, cualquier persona tiene derecho a procrear y a tener una familia. Eso es lo primero que echan abajo, que echa abajo la Corte. Después empieza a cuestionarse otras cuestiones como el hecho de que, por ejemplo, dice, y se los voy a leer porque sí está, dice, una vez que se ha suscrito el contrato, tiene que hacerse un contrato, deberá ser notificado en sus efectos a la Secretaría de Salud, etcétera. La persona nacida mediante esta práctica debe de ser contemplada su filiación como hijo desde el momento de la fecundación de sus progenitores biológicos, es decir, madre y padre subrogados. Después, lo siguiente que echa abajo es, la mujer no tiene que pedir permiso ni a su cónyuge ni a su concubino para poder prestar, alquilar su vientre. ¿Sí? Ella sola puede decidir. Y aquí empiezan ya cuestionamientos en donde dicen, a ver, el concubinato es una relación de dos personas, antes era hombre o mujer, ahora es de dos personas, sin importar el sexo, género, identidad genérica, etcétera, etcétera, etcétera. Es la reunión de dos personas y se puede decir que es casi igual al matrimonio, pero no es igual. ¿Por qué es casi igual? Porque no hay un documento oficial. Para que haya matrimonio debe de haber un acta de matrimonio. El matrimonio es un acto muy formal en donde tiene que llevarse a cabo este compromiso ante una autoridad del Estado que es un juez o oficial del registro civil. Pasa lo mismo en el concubinato, nada más que aquí no hay esa formalidad. Basta y sobra que dos personas quieran tener una vida en común para que se consolide como una relación de pareja. Ya ahorita a estas alturas está a la misma altura, al mismo nivel que el matrimonio, porque muchos años como que el concubinato fue una unión de segunda o de tercera. Primero el matrimonio, ¿no? Ya saben, el sacrosanto matrimonio primero. Y el concubinato, bueno, pues como que ahí les doy chance. Ahorita están al mismo nivel. Pero finalmente en ambas reuniones hay un ánimo de permanencia en la unión, ¿sí?
No se trata de, en el concubinato no es una relación de una acueste, un rapidín y ya somos concubinos, no. Debe de haber un cierto compromiso, aunque no esté formalizado, de permanecer juntos, de hacer vida en común, de construir una familia, y entonces te reconozco concubinato con los mismos derechos que el matrimonio. Pero entonces vienen los cuestionamientos y dicen, a ver, sea concubinato o matrimonio, dos personas asumen y aceptan que van a hacer vida en común, si no por el resto de su vida, por un largo tiempo. Si es por el resto de su vida, qué bueno, ¿no? Si no fuera posible, pues no, se separan en el caso del matrimonio con divorcio y si no, pues cada quien dice adiós y adiós. Esto crea derechos y crea obligaciones y crea responsabilidades mutuas. Durante muchos años el divorcio coartó la libertad de los casados. Ya afortunadamente no, hay el divorcio incausado. Basta que tú digas me quiero divorciar y te divorcias, ¿no? Tiene que ser como fue un acto formal ante un juez, pues ante un juez debes ir con el mismo juez y decirle ya no quiero estar casada y el juez se va a divorciar. Pero van a quedar, si tú te divorcias ya, en el divorcio incausado, pero los derechos y las obligaciones que se adquieren con los hijos y las hijas, eso se salvaguardan aparte. Ya dejaron de ser ustedes marido y mujer, pero los vínculos que hay, se registra el concubinato, si es necesario, sí, si no, no. Si voy a hacer valer ciertos derechos como concubina, por ejemplo, el seguro social, ¿no? Si yo soy unida en concubinato si tengo el matrimonio, mi marido se muere para ir a reclamar los derechos que me corresponden como esposa, llevo mi acta de nacimiento. Si estoy unida en concubinato, ahí voy a necesitar un papel, ¿sí? Ante un notario o ante un juez que yo acredite que tengo tantos años viviendo con esta persona y que por lo tanto soy su concubina y heredo los derechos de seguridad social que tenía mi concubino. Pero si no, pues no se requiere. Para ciertos trámites se requerirá, ¿no? Bien, entonces, cuando una pareja forma esta vida en común, hay una serie de obligaciones y de derechos. Entonces, se cuestiona y se dice, y lo dejo como cuestionamiento, no estoy ni a favor ni en contra. Les decía que les voy a transmitir mis dudas más que mis certezas. En una relación de pareja, yo preguntaría, sea concubino o sea marido y mujer, yo le preguntaría al varón de la pareja, en el caso del varón de la pareja, en donde su mujer va a estar embarazada. Y son 9 meses en los que va a cargar con un producto de la concepción que no es del hombre, ¿sí? Y esto le va a implicar a la mujer molestia, cansancio, trabajo. No sabemos cómo va a resultar esto, porque finalmente el embarazo es real. Lo que no es normal es de qué manera se concibió, pero todo el embarazo va a ser normal. Y el embarazo trae consecuencias. Y quizá haya un embarazo en el que haya enfermedad, malestar y quizá muerte. Mi pregunta es, ¿no tiene derecho la pareja a opinar para nada en esto? El hecho de que la mujer decida, como es su cuerpo y ella decide, pues ella decide. Entonces yo le preguntaría a las parejas de estas mujeres, ¿estás de acuerdo que a ti no se te tome en cuenta para nada? Que tu mujer llegue y te dije, oye, voy a estar embarazada durante 9 meses y cuando yo dé a luz, voy a dar esta criatura a unas personas con las que ya me comprometí. Yo me lo cuestiono, no tengo una respuesta, pero me pregunto, ¿qué pensarán las parejas de estas personas gestantes de introducir un embarazo en una relación que fue de dos para crear hijos en comunidad? No lo sé. La Suprema Corte resolvió que la mujer tenía derecho a disponer de su cuerpo y que tenía derecho al ejercicio del libre desarrollo de su personalidad y tenía autonomía y su voluntad era sagrada. Yo no sé si esto tenga que legislarse de alguna forma, y lo dejo ahí, ¿eh? No digo que esté bien y que esté mal, simplemente lo dejo como simple cuestionamiento. Dentro de otros cuestionamientos que yo me hago, para mí, ¿Me pongo mis audífonos, ¿no? Dentro de la controversia que se presentó, la presentó la entonces procuradora, no me acuerdo si era federal o del Distrito Federal,
esta inconstitucionalidad por la ley de Tabasco, una de sus objeciones es que todo lo que tenía que ver con subrogación debería de ser competencia de la Ley General de Salud. Y cuando me voy a, ¿por qué? Bueno, además de lo que adujo ella, además de los argumentos que ella dio, cuando yo voy a la Ley General de Salud veo que dice que compete a la Secretaría de Salud, a la Secretaría Federal, el control y la vigilancia sanitarios de la disposición, trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos. Estamos hablando de células. Los óvulos son células, ¿sí? Y los espermatozoides son células. Y es competencia también de la Secretaría de Salud establecer y dirigir las políticas de salud en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células. Donación de células. Y luego dice, está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de estos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad. Cuando la mujer recibe un dinero por ser madre gestante, ¿no está lucrando? ¿No está lucrando? Porque cuando habla de trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos vivos. La Corte dice que no y argumenta una serie de cuestiones legales, jurídicas, que quizá tiene razón, pero a mí no me convence. A mí no me convence. Y también se los dejo como duda. Cada estado va a legislar esto. ¿Y por qué me preocupa a mí? Me preocupa porque me parece que más importante que el interés y los derechos de las mujeres son los derechos de niñas y niños. Y esto, por ejemplo, hay grupos feministas que han luchado mucho porque no se permita el alquiler de vientres, ¿no? Que no se permita. Y esto también nos cuestiona y nos choca con el aborto, ¿no? Entonces, ¿por qué el aborto sí y por qué la subrogación no? ¿Por qué en este sí estás de acuerdo y por qué en este no estás de acuerdo? La razón que yo encuentro que las diferencias, es decir, en el caso del aborto, sí el cuerpo es de la mujer, sí ella debe de decidir, sí, y yo aquí también me cuestiono muchas cosas, porque en el aborto se cuestiona el derecho a la maternidad y yo cuestiono el derecho a la paternidad cuando existen padres responsables. Y también, miren, y aquí hago un paréntesis, los derechos reproductivos y no los sexuales, es otra cosa. Una cosa son los derechos reproductivos y otra son los derechos sexuales. Estamos hablando de derechos reproductivos. Los derechos reproductivos son derechos profundamente complejos y les voy a explicar brevemente por qué. La Constitución establece, tutela dos tipos de derechos individuales y derechos colectivos. Hay derechos que puede ejercerlos y demandarlos una sola persona, como son la mayoría de derechos. La libertad de tránsito, el derecho a la educación, el derecho a la salud, la mayoría son derechos individuales, pero hay derechos que no pueden ejercerse si no es en conjunto. Por ejemplo, el derecho de huelga. Un solo trabajador no puede ponerse en huelga, debe de haber un mínimo de trabajadores. El derecho a la asociación, una persona sola no reclama su derecho a la asociación, un conjunto de personas reclama su derecho a la asociación. El derecho a la procreación es un derecho de pareja y este derecho no lo contempla la Constitución. En el 74-75, cuando se incluyó por primera vez, el primer derecho reproductivo que hubo en México fue 74-75, se incluyó en la Constitución el derecho a la procreación. Se cuestionó mucho, porque sus antecedentes en conferencias internacionales que hubo previo, se hablaba del derecho de la pareja, y decían en México no puede ser un derecho de pareja, porque no hay derechos de pareja, hay derechos sociales o hay derechos individuales. Entonces, un derecho sui generis, ¿sí? Siempre hemos hablado de él como un derecho de la mujer, por múltiples razones. Pero aquí se está legislando un derecho que es biología,
No se puede cambiar la biología. La única que puede parir, que puede embarazarse y puede parir, es la hembra, el macho no. Y esto crea una naturaleza muy diferente de derechos, que la ley no contempla, ¿sí? En el aborto y ahora en la subrogación se habla mucho de los derechos de las mujeres, pero todos tenemos los mismos derechos como principio, aunque tienen sus excepciones. Porque cuando hablamos de aborto y de subrogación, no cuestionamos nunca el derecho del padre. Los hombres también tienen derechos, por la naturaleza del derecho. Es decir, voy a decir, ¿con qué derecho podrían los hombres alegar el derecho a ser padres? Es un derecho que ellos solos no pueden ejercer. Las mujeres sí podemos ejercer este derecho porque podemos embarazarnos solitas. Si no hay hombre, pues con una inseminación y nos embarazamos. Los hombres necesitan de una mujer para poder ser padres. Y esto hace muy sui generis la naturaleza de este derecho. Entonces, en la subrogación, como lo hemos venido haciendo siempre con el aborto, también le vamos a negar los derechos a los hombres. Todo derecho, sobre todo cuando estamos hablando de pareja. Cuando es una mujer sola, pues tú decides. Pero cuando estamos hablando de matrimonio y concubinato, no sé. Yo no sé. Sí se le puede negar el derecho porque lo dice la ley y lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia. Pero decía yo, hice este paréntesis para un poquito aclarar y ampliar lo difíciles que son los derechos reproductivos. Para mí son los únicos derechos que yo he encontrado, derechos humanos, con esa dificultad y con esta cuestión tan difícil de entender y de otorgar los mismos derechos. Pero por otro lado, iba yo, a mí en lo personal, a mí me han preocupado siempre mucho más los derechos de los menores que los derechos de las mujeres. Porque los derechos, los niños y las niñas están en un estado de infinitamente mayor vulnerabilidad que las mujeres. Nos quejamos por los abusos sexuales, por las violaciones, por los feminicidios de las mujeres, y no sabemos, no tenemos idea la cantidad de niñas y niños abusados. No tenemos idea la cantidad de niñas y niños muertos, no llevamos cifra. Si hay una cifra de mujeres abusadas, violadas y muertas, es infinitamente mayor la cifra de menores, porque las mujeres a veces denuncian, se quejan, protestan, los grupos de mujeres luchamos a favor de las mujeres, pero no hay grupos de niños que luchen por sus derechos. Y la mayoría de crímenes de todo tipo de niños, abusos de todo tipo, se dan en la sacrosanta familia, y ustedes lo saben. Muchas veces sabemos de todo tipo de abusos sexuales y económicos y físicos y psicológicos y de todo. Los venimos a saber cuando las personas son adultas y cuando las personas pueden decir, ah, cuando yo era niña, ah, cuando yo era niño. Y cuando se habla de maternidad subrogada, ponemos en primer plano el derecho de las mujeres. Pero aquí vamos a hablar de un niño vivo, ¿sí? En el caso de aborto no va a llegar a niño, porque no van a ser. Aunque los de ultraderecha hablan del bebé y del bebé, no, allá hay un cigoto, mórula, blastocito, feto, pero ahí no hay un niño, no hay un bebé, ¿sí? Y no hay una persona jurídica. Aquí sí estamos hablando de una persona jurídica. Si estamos hablando de un ser que van a ser. Hace algunos años leí una noticia que quizá desde que yo había oído de la maternidad subrogada, pero cuando yo leí esa noticia me impactó y se me quedó muy claro y empecé a ver qué era eso de la maternidad subrogada. No fue en México, no recuerdo si fue en Estados Unidos o en Europa. El caso es una pareja, se une y deciden, no sé si no podían o no querían tener un hijo, y deciden contratar a una mujer para que tenga a su hijo o a su hija. Entonces, la mujer acepta, se embaraza con el óvulo de otra persona, que no era de la mujer de la pareja, con semen de otro hombre que no era el hombre de la pareja, es decir, es la mujer que da su óvulo, el hombre que da el semen, la mujer que presta su útero, la madre contratante y el padre contratante. Son 5 sujetos para que puedan hacer una criatura. Contratan, pagan, va muy bien el embarazo, transcurre 9 meses. Al cabo de los 9 meses nace la criatura,
Pero cuando la criatura nace, la pareja ya se desintegró. Ya no quisieron seguir adelante. Y decidieron que tampoco querían ser padre y madre. Y abandonan a la mujer embarazada. Cuando nace la criatura, la mujer embarazada dice, yo no quería este hijo no es mío. Teniendo 5 padres entre biológicos y no biológicos, la criatura termina en un orfelinato. Sí, a mí me impactó mucho porque fue un caso real, ¿no? No es una historia de ciencia ficción, fue algo que sucedió y ahí la noticia. Entonces, ¿qué pasa con los niños y las niñas? Porque, por ejemplo, uno de los artículos dice que en caso de que el padre y la madre contratantes murieran o cayeran en un estado de inimputabilidad en que ya no pudieran atender a sus obligaciones, en uno de los 2 códigos o en los 2 decía que entonces el padre y o la madre biológica, porque aquí es madre gestante, podría reclamar a esa criatura. Entonces la Suprema Corte cuestiona esto y dice no, porque si estamos creando una familia, la madre biológica ya no es familia. La madre biológica se dio todos sus derechos y emocionalmente ya no es familia. La familia son los contratantes. Y esta criatura a lo mejor, no lo dice así la Corte, pero entiendo que esta pareja a lo mejor, hombre-mujer, 2 mujeres, 2 hombres, tienen padres, madres, entonces esta criatura se crió con abuelos, con tíos, con primos, y entonces no puede otorgársele la patria potestad, la custodia, la tutela, todo de esta criatura a esa madre biológica que lo único que hizo fue tenerlo en su vientre, parirlo y después desapareció de su vida. Ella dejó de tener derechos, ella ya no tuvo derechos. Vamos, con todas estas situaciones que yo les estoy planteando es, ¿qué onda con los derechos de los niños y las niñas? Encontré por ahí una resolución de la Corte que trata precisamente la filiación de un menor de edad bajo la técnica de maternidad subrogada. Es deber del juez, en este caso, establecerla ante la ausencia de regulación específica. Dice, en un parrafito, dice, ante la realidad fáctica de un niño o niña nacido bajo esta técnica, su derecho a la identidad y a la protección a su interés superior exigen determinar la filiación que le corresponde, ya que tienen derecho a contar con todos los derechos derivados de la filiación, como son los alimentarios, sucesorios, así como a recibir cuidado, educación, afecto y todo lo necesario para su adecuado desarrollo. La demostración de un vínculo biológico no es un requisito indispensable para determinar la filiación sobre un hijo, como sucede en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, en las que opera el respeto a la voluntad para concebirlo o voluntad procreacional. Me encontré con un nuevo término que no conocía, voluntad procreacional. Es decir, la voluntad de procrear una criatura, sea nacida de mí, de mi cuerpo, adoptada legalmente o adoptada a través de la maternidad subrogada. Porque también debe de quedar, sí queda todo esto como antecedente, queda ahí el antecedente de la identidad de esta criatura. Pero finalmente, cuando nazca, los responsables son quienes externaron y llevaron a cabo todo de esta voluntad. ¿Cómo quedó? Voluntad procreacional, ¿sí? Voluntad procreacional. Al emitir ellos esta voluntad y hacer todo lo necesario para quedar como 2 madres, 2 padres, un padre y una madre de esta criatura, ellos asumen todas las obligaciones y todos los derechos. Ahora, el código, comentaba yo antes, los 2 códigos no me dicen si pueden adoptar dice una persona o una pareja, pero no dice, no pueden ser más de 2. Entonces, ¿podrían ser más de 2 personas? Bueno, casi estoy terminando, y sobre todo porque creo que va a ser más rico todo lo que les he aventado casi. Es decir, aquí quedan pendientes muchas cosas que tiene que legislarse. Creo que se ha empezado a legislar lo que es la maternidad subrogada. Ha empezado a legislarse. Cualquier ley, esto es parte de lo que son las leyes,
¿no? Ya cuando se echan a andar las leyes, cuando cobran vigencia y cuando se aplican en el mundo real, pues empiezan a verse, y esto no es por falla de legisladores, empiezan a verse cuáles son los errores, cuáles son los problemas. Las leyes, sobre todo leyes nuevas y leyes complejas, ya cuando entran en vigor van a crear problemas, ¿sí? Que no resuelve la ley. Entonces va a tener que estarse legislando, prueba y error, cuáles fueron los errores y crear nuevas legislaciones, ¿sí? Modificar, derogar, enmendar, corregir, como se hizo ahora con el Código de Tabasco y el Código de Sinaloa. Pero creo que hay cosas en la maternidad subrogada que van más allá de la ley, que van más allá de la ley y que nos cuestionan nuevas formas de familia, nuevas formas de paternidades y maternidades, nuevas formas de filiación, nuevos derechos para toda esta nueva familia, porque ya no estamos hablando de la familia tradicional, como que esa ya va quedando, pervive desde luego, y fue buena, ¿no? La mayoría, sobre todo gentes mayores, venimos de esas familias, pero sin embargo, sobre todo las jóvenes y los jóvenes están viviendo bajo nuevas formas de familia, que tienen que regularse y que legislarse. Finalmente, lo que hagan dos personas adultas es su responsabilidad. Y cada quien responde por sus hechos. Y si les va bien, qué bueno, y si les va mal, qué malo. Pero cuando tenemos aquí a una tercera persona que puede pagar consecuencias lesivas para su vida, como consecuencia de, valga la redundancia, como consecuencia de actos que no fueron de él o de ella, pues creo que la ley y lo que hacemos las personas adquiere una mayor responsabilidad. Una mayor responsabilidad. Yo no sé qué tanto, lo sabrán aquí quienes son expertos en el tema, estas técnicas de reproducción asistida que ahorita se nos hacen complicadas, sofisticadas, caras en términos económicos, el día de mañana se convierta en una técnica fácil de llevar a cabo. Y que entonces esto de la maternidad subrogada pueda ser algo que se haga en consultorio con relativa facilidad. Vamos, cuando hablamos de ciencia ficción no tiene límites, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a regular esto? Así vamos a permitir que se traigan criaturas al mundo, así. Repito, el aborto es diferente porque aquí no hablamos de una criatura futuro, aquí sí hablamos de una criatura futuro. Y eso es lo que distingue la maternidad subrogada del aborto. El aborto hablamos de una cesación de vida, de una criatura que no van a ser un efecto, un producto de la concepción que no van a ser. En el caso de la maternidad subrogada estamos hablando de un nuevo ser que sí va a llegar al mundo y que sí va a venir, y ya desde el momento en que nazca va a venir cargando con derechos y con necesidades y con exigencias que tenemos a las cuales tenemos que responderles, ¿no? Y yo veo en esta legislación de estos dos estados, nada más que son los primeros, y creo que en la resolución de la Suprema Corte, el único que en un voto al margen, en un voto disidente, el único que cuestiona esto del interés superior de los niños como un interés prioritario en la maternidad subrogada, es el ministro presidente, es ¿Arturo qué? Bueno, el presidente de la Suprema Corte. Él es el único que cuestiona en su voto diferenciado. Saldívar. Saldívar, Arturo, gracias Norma, Arturo Saldívar. Entonces, bueno, estoy viendo que tienen ustedes muchas dudas. Qué bueno, qué gusto me da que les traspase yo mis angustias y que no duerman como yo llevo por ustedes varias noches sin dormir, antes de venir a platicarles todo esto que me acongoja y me angustia y me preocupa. Me da mucho gusto dejarles transmitirles mis mismas angustias y mis mismos problemas. Y bueno, finalmente, de la duda y del cuestionamiento y de la inconformidad y la crítica, sale la luz, ¿no? Qué bueno pero sobre todo que nos preocupe un tema y que sepamos de qué se trata el tema. Más que nada aquí lo que me interesa haberles dejado, si había algunas dudas, y si no las había, pues tal vez aclarar un poquito más de qué se trata esto de la maternidad subrogada, que yo pienso que sí el nombre debe de ser maternidad subrogada, porque, y nosotros lo entendemos, la maternidad tiene que ver con lo biológico, la maternidad es la concepción, el embarazo, el parto, lo biológico es la maternidad, el maternaje es lo psicosocial. En el alquiler de vientre
si efectivamente alquilo mi maternidad, mi parte biológica, porque es otra cosa muy importante, que lo dice la resolución de la Suprema Corte. Es decir, no se trata de, una mujer no alquila nada más su útero, está alquilando toda su persona, porque no es, el útero no es algo que traigo aquí y que no me afecta. Alquilo toda mi maternidad, no mi maternaje. El maternaje no lo quiero. No quiero tener un hijo y atenderlo y cuidarlo y velar por él por el resto de mi vida. No, eso no quiero. Pero sí me presto para alquilar mi útero. Pero en el momento en el que alquilo mi útero, me alquilo toda como persona. Alquilo mi maternidad. Rento mi maternidad, no así mi maternaje. El maternaje se lo llevan padres y madres contratantes. Entonces, a mí sí me gusta más el término de maternidad subrogada o maternidad alquilada, porque finalmente eso estoy haciendo. Lo hago a título gratuito o lo hago a título pagado. Y aquí con el interés superior del niño, ojo, estamos viendo cómo vamos a resolver en una primera parte de legislación cómo va a ser el contrato, cómo van a ser los requisitos, cómo van a intervenir las autoridades, pero yo no vi en ningún lado que previnieran el futuro de esa criatura. ¿Qué me dice que esa criatura no va a ser, no va a ser maltratada, no va a ser usada, no va a ser más adelante vendida, alquilada, violada? No hay nada que me diga cómo me vas a garantizar que a través de este procedimiento va a haber criaturas, va a haber niños, niñas que van a tener una vida mejor de como la pudieron haber tenido tal vez con la madre gestante, no lo sé, pero yo no veo para nada aquí la protección, no solamente al interés, sino la protección a la integridad física, a la integridad mental de esta criatura que van a ser. Para nada me habla de eso la subrogación, la maternidad subrogada. Y creo que eso debería de estar en un primerísimo lugar. Además de todo lo demás que me dices, ¿cómo me vas a garantizar que efectivamente tú vas a dar a esta criatura la mejor de las vidas? Si siendo padres y madres biológicos no se les da, pues, ¿qué me garantiza? Ahora, yo no puedo garantizarle a un padre o a una madre que me garanticen su vida futuro de esa criatura, pero tengo la oportunidad de hacerlo en una maternidad subrogada. Ahí sí tengo oportunidad. Y dentro del contrato sería, ¿cómo me vas a garantizar tu padre y madre contratante que esta criatura va a tener un buen nivel de vida? Y va a ser cuidada, y va a ser respetada, y va a ser atendida. Eso no dice el contrato. Nada más atiende a los intereses de la madre gestante y de las y los contratantes. Entonces creo que ahí hay una falla grande de no atender al interés superior de las criaturas que van a nacer de este proceso tecnológico. Y bueno, yo terminaría porque veo que están teniendo muchas dudas. Y como decía, a lo mejor tú te acuerdas, Paco, pero tú eres más chiquito que yo. Como decía Tamayo, les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por esta información, ilustración y provocación, porque creo que nos permite ampliar la mirada. Hay un concepto, esto de maternidad subrogada, y nos quedamos en una cosa nada más, pero nos acabas de hablar de algo, bueno, de muchísimas cosas, pero esto de poner el acento en las criaturas es de fundamental importancia y no aparecían. Y bueno, como bien dijiste, generaste dudas, las ampliaste en muchos casos. Quién sabe qué va a suceder si las puedas resolver, o que la gente, los que estamos preguntando, nos pongamos a investigar, no tanto como tú con esa experiencia, pero así hacer algo al respecto. Nos dice Jafet Martínez desde Puebla. Tenemos. ¿Por qué no se permite un tercer embarazo en esta modalidad? ¿Existen razones médicas o son de otra índole?